22. 24. 22. 22 años, está perfecto. 22 años es muy chévere tener 22 años. Bueno, arrancamos entonces con nuestra clase, recordando entonces lo que vimos en la clase pasada. Aquí lo tenemos, entonces estábamos haciendo este control de un contaminante. Vamos a ver qué contaminante era. Bueno, aquí no nos dice velocidad, ¿cuánto sería? 3500, era algo pesado. ¿Qué sería? Café creo que era. Natalia, ¿qué era lo que estábamos capturando acá? ¿Qué material particular era que estábamos Parece que era capturando? serrín. Ah, sí, acerrín mojado. Sí, profesor. Demasiado pesado, claro, acerrín, pongamos aquí. Y ahí dice acerrín mojado y húmedo. O sea, es bien pesado, 3500. 3.500 pies por minuto. ¿Cuántos kilómetros por hora son? Entonces 3.500 lo dividimos entre 3.28 y nos da más o menos 1000 metros por minuto. Lo multiplicamos por 60, nos da 60.000 metros por minuto. Lo dividimos sobre 1000, nos da 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora es bastante, ¿no? Acerrín, pongámosle, pero pues realmente dice acerrín mojado y húmedo, así dice ese es el material particulado que vamos a capturar. Está perfecto, lo tenemos entonces por acá en la esquina para orientarnos. Bien, ¿qué es lo que hicimos entonces? Vimos que esa campana tenía unas medidas que eran 70 centímetros por un lado y 120 por el otro. Esas medidas nos las dieron ustedes y así entonces pudimos pasar esas medidas de centímetros, la pasamos a pies, multiplicamos entonces un lado que era 2.29, por el otro lado 3.94 y nos dio por acá un área total de 9 pies cuadrados. Está muy bien, 9 pies cuadrados. Y dijimos, vamos a encontrar el Q. Q igual a B por A. Hicimos efectivamente esa multiplicación. Encontramos el Q. Ahora yo les dije, vamos a encontrar la velocidad real del ducto. Y esa velocidad real del ducto nos dio 23.333 pies por minuto. Esa es una velocidad bastante alta, ¿no? Ustedes me recuerdan este diámetro de 1.31 pies, ¿a cuántas pulgadas hace referencia? ¿Cuántas pulgadas es 1.31 pies? $15.72. ¿Cuántos? 15.72 Gracias. pulgadas. Pero un pie no tiene 12 pulgadas. Un pie tiene 12 pulgadas, sí. Entonces sería 0.11 pulgadas. No, un pie tiene 12 pulgadas y nos dio 1.31 pies. Eso significa como Perdón. 15, como 15, 15, eso. como 15 pulgadas. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuántas pulgadas nos dio? 15.72 pulgadas. Ok, sí, perfecto. 15.72. Un segundito. Ok, entonces 15 punto. 1.31 pies. 1.31 pies. Es igual. ¿En 15 punto qué? 72. 72 pulgadas. Pasa lo siguiente.
15.72 pulgadas no es un diámetro comercial. Un diámetro comercial son 15 pulgadas o 16 pulgadas. Entonces escojamos, nos vamos a 15 o a 16 y encontramos el nuevo diámetro. A partir del nuevo diámetro hallamos la nueva área. Lo que ustedes digan, lo que diga Alejandra. Alejandra, 15 o 16. Pues a mí me dio 15.72. Sí, pero nosotros no podemos ir donde el 15. nosotros no podemos ir donde el maestro. Pero entonces sería 16. 16, Pues creo yo, pongámoslo. Sí, está porque es perfecto. más aproximado, ¿no? Más aproximado, está perfecto. Entonces fíjate que vamos a decir 16 pulgadas. Esas 16 pulgadas es un diámetro comercial. Entonces podemos encontrar para 16 pulgadas el área. ¿Cuánto nos daría? Porque a nivel comercial se encuentran son pulgadas completas y para menos de 10 y hasta 10 se encuentran de a media pulgada. Estos ductos podemos hacerlos en PVC también, ¿cierto? Dependiendo del material particulado que estemos capturando, que no vaya a tener mucha corrosión, porque si es, por ejemplo, un material metálico, eso, la corrosión lo acaba el ducto de PVC. Ujú. Acaba el ducto de PVC. Entonces esto va a ser unos ductos metálicos. Entonces el maestro al cual nosotros vamos a decirle que nos haga ese ducto, entonces tenemos que decirle, ese material se hace con una roladora. Una roladora es una roladora es una máquina que coge la lámina metálica y la convierte en un cilindro. Eso se llama rolar. La roladora, entonces la roladora pues se puede hacer hasta 15 pulgadas, 16, lo que se quiera, ¿no? Perfecto. A partir de ahí, entonces decimos que ya nuestro diámetro no va a ser 1.31, sino tal vez 1.32 o 1.33, ¿cuánto sería? Y eso lo expresamos también en pulgadas. Vamos a decir que vamos a 16 pulgadas, me dijiste, ¿no? 16 pulgadas, ¿cierto, Alejandro? Me dijiste. 16 pulgadas. Es 16 pulgadas. Empezamos a pies. Recordamos que un pie tiene 12 pulgadas, entonces lo sacamos más fácil ahí. 12, 13, 14, 1.3, 1.4, ¿no es? 1.33. Vamos a ver. 16 pulgadas. X por aquí. Y, perdón, sí. Y por acá 1 a 12. 12 pulgadas, un pie. 12 pulgadas, un pie. Entonces hacemos una regla de 3 y dividimos 12 entre 16. 16 sobre 12. 1.4 o 1.33. 1.33. ¿Cierto que sí? Esa reglita de 3, ¿cuánto nos da? Sí, profe. Y la respuesta es 1.33. Bien. 1.33 pies de diámetro. Encontramos entonces 1.33 pies de diámetro. Encontramos entonces el área de un círculo. Pi de 2, pi diámetro al cuadrado sobre 4 o pi r cuadrado.
Lo que ustedes digan. Entonces, 1.33 corresponde a un diámetro de 16 pulgadas. Diámetro del ducto. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, entonces la nueva velocidad, ¿cuál sería? Muy parecida a 23.000, debe ser 23.400 o 23.500 algo. Cristian Rojas, ¿cuánto te dio? Ay, mentiras. Más bajita, 23.200 por ahí debe ser. Es más bajita porque se amplió el ducto. Teníamos antes 23.333, debe ser 23.200 o 23.150 o por ahí. ¿Alguien ya le dio algún dato parecido? Natalia, ¿cuánto te dio? Solamente encontramos Q.
Natalia, ¿cuánto te dio? 23.200 por ahí. Natalia Telles, Gabriela Bando, ¿cuánto te dio? Natalia, a ti, por favor, dime. Ok, esperemos un momentico. Johanna, ¿ya lo hiciste? Lorena. Jai Santiago, Alejandro Murillo, Juan Manuel, Leonardo, Felipe, Cristian. ¿Ya hecho sacan la cámara? Jair, de pronto te dio algún dato? Natalia ya tiene el dato. Natalia, mírame. Ahí, ¿no? Anderson. ¿Ya todavía? Bueno. Juan Manuel, ¿cómo vamos? Juan, ¿cuánto te dio? No, profe, aún Hola, no. profe. Yo. Hola, profe, qué pena, acabé de ingresar. Lo que pasa es que se me hizo tarde estar recogiendo a mi papá, a mi mamá. No te preocupes. Saludos a la mamita. Listo. Anderson trabajando. Alejandra. Amigo Cristian, A ¿no? mí me dio 23.684, pero ahí tengo la duda, se maneja el mismo caudal, ¿verdad? Sí, se maneja el mismo caudal. Pero a mí me dio 23.684, no sé si Según está mi, mal. espérate, a nosotros no, nos dio mal porque nos dio 23.333 con 15.7, con 15.76 pulgadas. No, profe, no, profe, estaba revisando y hay una falla porque como con 15, entonces, o sea, era 1.33, es que hay la duda, porque si uno lo hace por 1.31, sí a 24 algo, entonces ahí ya se nota la diferencia, pero no sé, o sea, la verdad, no sé, no No te estoy segura. preocupes, no te preocupes. Encontremos el área entonces para 1.33 pies de diámetro. Tenemos la fórmula que nos dice que área, bueno, esa letra mía me la disculpan, ¿cierto? Vamos a ver, aquí en amarillo tal vez queda mejor. Esa es una fórmula de área o la otra fórmula es igual a pi r2. Si la tomamos con r, pues partimos el diámetro en dos. Lo que sí sabemos es que esa área tenemos que encontrarla en pies. Entonces, hagámosla con pi de 2 sobre 4. Esto es igual 3.1416 multiplicado por 1.33 elevado al cuadrado y eso sobre 4. Veamos a ver esa área cuánto nos da, jóvenes. Jair, ¿tienes esa área? Da 1.39 pies cuadrados. Pies cuadrados, gracias. Vamos a hacerlo por acá. Sí, señor. 1.388, 1.39. Muy bien. Como ya tenemos el área y vamos a volvernos por acá. Tenemos el Q y tenemos el área, podemos encontrar la velocidad.
22.661, creo que. Ok, sí. Sí, ese valor sí, sí creo que está bien. 22.661. Pero necesito que alguno de ustedes... Javier, ¿te dio eso? Ok. ¿Cristian te dio eso? Ok, entonces muy bien. Entonces ya tenemos la velocidad real y un diámetro del ducto de 16 pulgadas. Bueno, en este momento, pues ya con esos 4 puntos hemos terminado esta primera parte del diseño. El diseño, como su nombre lo indica, obedece al pensamiento del diseñador. O sea, Jair puede decir, no, mira que yo quisiera hacerlo como con de pronto 20 pulgadas, porque la velocidad aquí se me hace que es muy alta. ¿Cómo así? Vamos a ver esa velocidad, ¿cuánto es? 22.661 pies por minuto, en kilómetros por hora, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos daría? Mira, tenemos, de pronto Javier dice, no, vamos a ver esa velocidad, ¿cuánto es? Entonces, 22.661 lo vamos a seguir entre 328. 22.661 dividido 3.28 me da 6.900 metros por 60 dividido 1000. 400 kilómetros por hora dentro de ese ducto, eso es bárbaro, eso es violento, eso es increíblemente alto. Pienso que deberíamos bajar esa velocidad, muchachos. Entonces, para poder bajar esa velocidad, necesitamos aumentar el ducto, el diámetro. Les propongo, o sea, todo lo que esté por encima como de 350 ya es muy alto. De 350 kilómetros por hora es altísimo. Vamos a ver qué sucede con Brit. Pero si quieren lo dejamos así. Eso no tiene nada porque la máquina lo hace. La turbina lo hace. ¿La cambiamos o no? ¿La dejamos así? Dejémosla así, ¿cierto? A manera de ejercicio, dejémosla así. ¿Les parece? Hagamos lo que diga Cristian Rojas. ¿Qué era lo que se proponía, profe? No. Realmente no es ninguna propuesta, sino que es un pensamiento, pero quiero no hacerle caso al pensamiento, sino ya después de que ustedes manejen bien el tema. ¿Listo? Dejemos eso así ahorita. No cambiemos nada. Entonces, bien, diámetro 16 pulgadas, velocidad real 22.661 pies sobre minuto. Esta máquina que se llama turbina, eso lo jala por ahí, lo que sea. ¡Bum! Listo. Ese es el diseño que tenemos hasta el momento. Entonces, la primera parte de ese diseño, pues tiene esos 4 puntos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Quién quiere que le repita lo que hemos hecho? Así brevemente. Profe, a mí es que tuve unos problemas de conexión, entonces me Listo, perdí. mira. Entonces, dijimos que teníamos inconvenientes con un trabajador porque estaba presentando algún problema en sus pulmones y de la clínica o de la EPS dijeron, no, tienen que, de la clínica llamaron a la ARL y le dijeron, vea, señores ARL, aquí tiene usted un problema, porque resulta que ese trabajador tiene principios de neumoconiosis. La ARL manda una carta inmediatamente a la empresa
Y el trabajador o el grupo de trabajadores o el sindicato mandó también una carta al Ministerio del Trabajo y de la Protección Social. Sucede entonces que hicieron visitas y todo eso y dijeron, tenemos que arreglar esto como sea. ¿Cuál es la primera forma de hacerlo? La primera forma de hacerlo es efectivamente que tenemos que ir a visitar al trabajador, preguntarle cómo le va, observar el puesto de trabajo, ir con un metro y coger y medir o diseñar la campana lado por lado de esa campana. Y nos dijeron, alguien nos dijo, alguno de ustedes nos dijo, sí, 120 por 70. Y yo le dije, bueno, sí, claro, pero pues es un diseño, ¿verdad? Que un diseño bien bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos luego el área, ese 70 centímetros por 120 centímetros, lo pasamos a pies, multiplicamos entonces los pies de lado por los pies de ancho y encontramos el área de la campana. Al tener el área de la campana y después de habernos ido a encontrar la velocidad de captura de ese contaminante en esta tablita que tenemos acá, entonces aquí dijimos es 3.500, miren, aquí lo tenemos. Entonces ese valor de 3.500 fue el que tomamos, porque alguno de ustedes dijo, no, trabajemos con la Serrín 3.500. Nos fuimos entonces así y ya teníamos entonces la velocidad y teníamos el área, encontrábamos el Q. El tercer punto es encontrar Q, que era multiplicar área de diseño por velocidad de diseño, encontrábamos el Q. Después dijimos cuál es la velocidad dentro del ducto. La velocidad dentro del ducto pues no podía ser la misma velocidad de captura, esta velocidad de captura era 3.500 y dentro del ducto se volvía mucho más, dentro del ducto la velocidad se volvía mucho más alta. ¿Por qué? Porque el ducto pues, tiene mucha menos área que esa campana. De esa manera entonces encontramos el área de ese ducto y dijimos era, si mal no estoy, 16 pulgadas. Encontramos el área para 16 pulgadas y listo, salió. Al hallar el área y teníamos el Q, pudimos encontrar la velocidad dentro del ducto. Muy bien. Solamente se necesitan tres cosas para poder determinar la turbina. Solamente se necesitan tres cosas para poder determinar la turbina. La primera es el diámetro. Entonces, uno llama, aló, sí señor, de Calorcol o de alguna parte de turbinas de Occidente. Gracias, por favor, necesito una turbina. Sí, con todo gusto. ¿De qué diámetro? De 16 pulgadas. Ah, sí, está perfecto. Sí, sí, tenemos. ¿De qué caudal? Vamos a ver, 32.500 CFM. Sí, sí, señor, sí, sí la podemos hacer o sí la tenemos. ¿Y de qué presión estática estamos hablando? Le van a preguntar a usted. La presión estática es la composición de las pérdidas expresadas en pulgadas de agua, de las pérdidas por fricción y las pérdidas por presión de velocidad. Pérdidas por fricción, aquí la tenemos, que se llama HF. Y las pérdidas por presión de velocidad, pues es una formulita aquí que son esas pérdidas que tiene que vencer esta máquina que tenemos acá. En síntesis, necesitamos tres cosas. La primera, el caudal, la segunda, el diámetro, y ya tenemos las dos cosas, y la tercera, la presión estática. ¿Listo? La más importante de todas es la presión estática, porque de eso depende. La presión estática es la energía que tiene que vencer ese motor para poder aspirar determinado caudal, que en este caso es 32.500 fm, con un ducto de un diámetro de 16 y venciendo unas pérdidas por fricción de tanto y de pérdidas por presión de velocidad de tanto. Eso es lo que en el momento vamos a hacer. Vamos entonces a calcular esas otras dos cositas y ya terminamos. ¿Listo? Aquí tenemos unos codos. Yo recuerdo que ustedes en alguna oportunidad vieron longitudes equivalentes. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Vamos a ver entonces eso, vamos a repasar un poquitico ese tema de longitudes equivalentes. Bien. Entonces este codo que tenemos aquí,
los fluidos todos, cuando hacemos referencia a los codos, tienen una longitud equivalente en pies de tubería recta. Podríamos decir que ese codo de 90 grados, podríamos decir no. Vamos a buscar la tablita y lo hacemos de una vez. Porque yo sé que ustedes saben de esto. ¿Ustedes se acuerdan de pronto de esto? Pues mira, aquí tenemos 16 pulgadas, ¿cierto? 16 pulgadas. Y aquí tenemos una columna que dice 1.5D, otra que dice 2D y otra que dice 2.5D. Vamos a hacerlo en 2.5D y ahorita, o sea, encontramos la respuesta y luego nos devolvemos y vemos de dónde sale. Mira, 16 pulgadas tiene 20 pies de tubería recta de equivalencia en un codo de 2.5D de 90 grados. Mira, codos de 90 grados, 2.5D, ahorita les explico eso. Y en pies de tubería recta para 16 pulgadas tenemos una equivalencia de 20 pies de tubería recta. Significaría que este codo de 90 grados tendría ¿Ustedes recuerdan eso? Ay, Santiago, ¿te acuerdas? De hidráulica un poquito, pero no muy bien. No, muy bien, sí. Significa en nuestro caso que la turbina que tenemos aquí esa bolita es la turbina. La turbina para, supongamos que conectamos la turbina aquí, ¿cierto? Aquí que la conectamos. Ahí que la borro acá. Esa turbina la conectamos ahí para que empuje todo ese aire. Entonces, ese esfuerzo que tiene que hacer la turbina para hacer esta curva de 90 grados es equivalente o es el mismo esfuerzo de esta turbina en 20 pies de tubería recta. Eso es lo que significa. ¿Sí? Eso es lo que significa. La turbina, para poder capturar el contaminante a través de este ducto en este codo de 90 grados, la tabla nos dice que es equivalente al mismo esfuerzo que tiene que hacer en 20 pies de tubería recta. Eso es lo que tiene que ver y eso
Ustedes lo vieron cuando eran fluidos. Las tablitas de... 2.5D a qué hace referencia. Dime. 2.5D a qué hace referencia en la tabla. Sí, ya te explico. ¿Ese codo de cuántos grados es? ¿Ese codo de cuántos grados es, muchachos? Cristian. Cristian, ¿ese codo de cuántos grados es? ¿80 grados? ¿120? ¿Cuánto? Cristian Rojas. Más de 120, profe. A ver, veamos a ver quién más nos colabora. Jonar Pérez. Jonar, el amigo Jonar. Profe, ¿qué será 90? En 90, sí. ¿Y el de arriba? Igual, ¿no? Sí, pero son diferentes. Profe, no serían diferentes solamente en el diámetro, pero el ángulo es Yo el les veo mismo, ¿no? en el mismo ángulo, profe. Sí, hay una diferencia. Y es la relación existente entre el diámetro y el radio. Mira, pone cuidado. Aquí tenemos ese radio. Ese radio, ¿cuántas veces es el diámetro? Tal vez 1.3 o algo así, ¿no? ¿Cierto? Si yo paso por acá en bicicleta, a toda, por aquí o por aquí, ¿por dónde me queda más fácil ir? O a un carro de Fórmula 1 o a una moto. ¿Por dónde tiene que ser menos esfuerzo esa moto?
aquí en esta de acá, o en esta, vamos a llamarla una A y la otra B. Por el más ancho, ¿no? Vamos a ver. A, el otro, el más B. Bueno, tú dices que el más ancho, pero resulta que este de acá tiene más recorrido tangencial. O sea, si tú coges un metro, hay más distancia de aquí hasta acá que de aquí hasta acá. O sea, la relación que existe entre el diámetro y el radio de aquí es mayor. Es, por ejemplo, 2. Vamos a ver cuántas tiene. ¿Cuántas veces está repetido el radio en el diámetro? Entonces aquí tenemos dos cosas, ¿no? Este de aquí lo vamos a llamar diámetro. Tenemos el diámetro. Y este otro se llama radio. Ese, ¿cuántas veces? Se llama radio. Este radio que tenemos, ¿cuántas veces es el diámetro de allá? Varias veces, ¿cierto? En cambio aquí no, mira, aquí tenemos la diferencia de que este radio que tenemos, este diámetro que tenemos aquí es casi que igual al radio. Entonces, es mucho más difícil dar una vuelta aquí que acá. Cuando uno ve a la gente que está montando en bicicleta entrenando, se da cuenta que eh, estas relaciones entre el radio y el diámetro son 0.5D o más. Entonces, a nivel de ventilación, este tipo de expresión, o este tipo de relación, donde el radio es igual a 2.5D, significa que hace más fácil hace más fácil que el paso de la partícula, mm, que pase más fácilmente, que no tenga tantas pérdidas como acá. Porque aquí, a pesar de que el dibujo es diferente, la expresión es la misma. Entonces, cuando el radio es igual al diámetro, eso es una curvatura bastante forzada. En cambio, cuando el radio es varias veces el diámetro, no es tan forzado la curva. ¿Ustedes por casualidad han tenido en sus manos un codo de 1 pulgada? El codo de 1 pulgada es más o menos como este B que tengo acá en el dibujo. Es muy forzado, es bastante forzado. Y esta otra curvatura puede ser de un codo de un codo eléctrico, de los azules. ¿Los han visto de pronto? Entonces la partícula va a pasar muchísimo más fácil por un ducto cuya relación entre el diámetro y el radio sea superior en varias veces el diámetro al radio. 2.5D significa 2.5 veces el diámetro. Y aquí podríamos decir que casi es 1:1. Entonces la partícula le va a causar muchísimo problema dar la vuelta por acá. Lo que no
de esta forma porque la curva es más suave. Porque hay una relación existente entre el diámetro y el radio. Entre más pequeña sea la relación, se hace más difícil para dar la curva. ¿Sí? Quiero verlos, quiero que me digan, Darío Ruales, ¿entendiste? Ok. Johanna. Johanna Quina, cuéntame. Sí, profe. ¿Sí? Es- Eso lo habías visto en alguna parte, ¿cierto? Algo de como en hidráulica. En hidráulica, sí. En hidráulica. Conos y eso. Ujú. Gabriela, ¿tú lo recuerdas? Gabriela. Sí, profe. ¿Sí? ¿Recuerdas? Sí, profe. Que tengo un problemita aquí con el internet, el computador se quedó ahí pegado y no me deja. Tranquila. Alejandra, ¿lo recuerdas? Alejandra, ya lo, Alejandra. Más o menos, pero pues ya con lo que se explicó. Mauricio, ¿por qué no te acuerdas? Sí, profe, más o menos. Me acuerdo que lo vi en mecánica. Ok. Sí, entonces esa equivalencia es lo mismo que decir que, bueno, un ejemplo, lo mismo que decir que una persona de 50 kilos, porque una persona de 100 kilos pesa lo mismo que dos personas de 50 kilos. De alguna forma es lo mismo. Y podemos llegar entonces a decir que la fuerza que hace este equipo que tenemos aquí, cuando está pegado a un codo, en este caso como ejemplo de 16 pulgadas y en 2.5D, es el mismo esfuerzo que va a hacer esta misma máquina aquí, pegado a este ducto en pies de tubería recta, expresada como 20 pies de tubería recta en 16 pulgadas. Lo que hicimos ahorita fue lo mismo que acá. Mira, aquí tenemos el radio. Digamos, el mismo diámetro, el mismo radio es igual al diámetro. Tenemos otra curva que es así. Tenemos otra curva que es mucho más suave. Pero estas dos son diferentes. Esta curva tiene mayor longitud. La partícula que está caminando por ahí para llegar, para cubrir los 90 grados, recorre más distancia cuando la relación entre el diámetro y el radio es 2.5D, por ejemplo. En cambio aquí recorre menos distancia y le hace muchísimo daño a este equipo, o no daño, sino este equipo tiene que hacer mucho esfuerzo para poder para poder llevar a esa velocidad constante esa partícula. Lo que no acá, pero aquí es mucho más suave esa curva. Con los ejemplos podemos tener presente eh, esa, esas dudas que tenemos, se van a disipar con los ejemplos. Entonces, les hago una pregunta. Eh, entonces, siempre nosotros vamos a trabajar 2.5D para el tema de ventilación. Siempre lo que vayamos a trabajar se hace con 2.5D. Está perfecto. Aquí tenemos entonces esta relación. Vamos únicamente a observar esto que tenemos aquí, esas cuatro columnas que tenemos acá, pero únicamente, de manera especial, vamos a trabajar con los diámetros y únicamente vamos a trabajar con 2.5D. Las otras se usan solamente para casos especiales, como cuando el techo, por ejemplo, se encuentra muy cerca de la curvatura. Entonces ahí sí nos toca usar otro tipo de radio que puede ser 1.5D.
Y esta tabla está hecha para 90 grados. Sin embargo, cuando las curvas no son de 90 grados, sino de 60 o de 30 grados, pues usamos otra relación que es esta que tenemos aquí, pero pues que la vamos a explicar luego. ¿Les parece? Es muy sencillo. Cuando, por ejemplo, tenemos un codo de 60 gramos, multiplicamos por 0,67 la pérdida de 90. Listo. Entonces, para una tubería de 10 pulgadas, una tubería de 10 pulgadas en 2,5D, ¿cuál sería la equivalencia en pies de tubería recta de esa curva? La respuesta pues viene siendo 11. ¿Sí? Joana, ¿sí? Pregunto, para 18, ¿cuál es la pérdida? Para 18 pulgadas en 2,5D, ¿a cuántos pies de tubería recta equivale ese codo? Gabriela, Gabriela. Gabriela, ¿cuánto? Profe, Perdón, ¿podría profe, no repetir? le escucho que Porfa. de 18 pulgadas. Eso, desde 18 pulgadas, ¿cuántos pies de tubería recta tiene como equivalencia ese codo de 90 grados en 2,5D? 23, Sí, sí, no señora. alcanzo a ver. 23. Ujú. 23. Para 7 pulgadas, un codo de 7 pulgadas de 90 grados en pies de tubería recta, ¿cuál es la equivalencia para 2,5D? Siete. 7, sí. Se dan cuenta que para 3 es 3. O sea, no necesitamos ni la tabla, mire. Para 3 pulgadas, la pérdida de un codo de 90 es 3. Para 3 es 3, para 4 es 4, para 5 es 5, para 6 es 6, para 7 es 7, para 8 es 8. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, miren, el ejemplo que nos ocupa es de 16 pulgadas. Entonces decimos que por cada codo de 90 grados tenemos una pérdida de 20 pies. O sea, ¿cuántos codos tenemos? Tenemos, miren, aquí en este dibujo, tenemos un codo de 90, otro codo de 90 y otro codo de 90, son 3 codos de 90. Y este codo es de codo de 60. Entonces tenemos 3 codos de 90 y un codo de 60. Vamos entonces a encontrar la equivalencia de esos codos. Ahí está, muchachos, por favor, encuéntrenlo. Encontrar la equivalencia en pie de tubería recta para 3 codos de 90 y un codo de 60.
¿Listo? Entonces, aquí tienen las tablas. Díganme, muchachos, cuánto da. Yo ya les estoy mandando la presentación. Profe, ¿puede poner la imagen donde tiene el dibujo? Sí. ¿Este? Sí, profe, pero usted dice que el de arriba es de 60. Ajá. ¿Ese aquí es de 60? Este, Ajá. 60. Este, 90. Profe, o sea, se sumarían lo que equivale a un codo de 90 por 3 y se sumaría lo de un codo de 60. ¿Sí Sí, o no? sí, sí. Entonces el codo de 60, fíjate que es 0,67 por la pérdida del de 90. Claro, daría 73, me da, punto 4. Vamos a ver, mira, vamos a ver. Aquí la tenemos. Y en la parte de abajo observamos que nos dice que para la pérdida de uno de 60 grados se multiplica 0,67 la pérdida de 90. Tenemos aquí 16 pulgadas, una pérdida de 20, 40, 60 más 0,67 por 20, esto nos da 6, 12, 13, 13. 73. 73.4. Ujú. Respuesta. Cada con 90 grados. Para un diámetro en 90 equivalente. Pies. Tenemos 3. Y le sumamos pérdida. $0,67. $4. 73 punto, ¿me dijiste? ¿73 qué? 4. 4. Gracias. Perfecto. Bien. Entonces,
Estos ductos tienen unas medidas. Vamos entonces a establecer las medidas de ese ducto, de esos ductos. ¿Cómo se hace? Entonces, pues simplemente pues vamos con un metro, observamos, medimos. Y nos damos cuenta que desde el sitio de la campana donde está instalado el trabajador hasta el techo, ¿cuántos metros hay? Ahí, Santiago, ayúdame. ¿De dónde a dónde, profe? ¿Cuántos? ¿De dónde a dónde dijo? Mira, desde el sitio donde está, donde finaliza la campana hasta el techo de una empresa. ¿Cuántos metros? Puede ser unos 1.5 metros. Muy bajito, ¿sabes? Muy Muy bajito. bajo. Las empresas son altas. Ok, podría ser unos 3.5. 3.5 metros, listo. Desde acá hasta el otro lado, ¿cuántos metros le ponemos? Dame un segundito. Aquí arriba. Entonces, mira, esos 3.5 vienen desde aquí hasta acá. Necesito saber desde aquí hasta acá cuánto. Desde aquí hasta acá cuánto. Desde aquí. Perdón, profe, un momento. Es que quedé confundido en lo anterior. Entonces, las pérdidas totales serían los 60, que corresponde a lo de los tres codos de 90, Sí, más las pérdidas de 60 grados, ¿cierto? sí. Más la Y pérdida eso, del codo de 60, que es 0.67 de la pérdida del de 90. El de 90 era 20. 20 por 0.67 nos da 13.4. y ese 73.4 es... Es la suma de 60 más 13.4. El 13.4 es la multiplicación de 20 por 0.67. Profe, ¿por qué 20? Ah, ya, ya. Porque 20 por... es el mismo codo. Es que 20 por 0.67 a mí me da... Ah, sí, 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 es correcto. Sí, Gracias, profe. 3 de 4 más 20. Listo, continuamos. Sí. Ahí sígueme diciendo medidas. De aquí hasta acá, ¿cuánto? Que van unos 5 metros. Ok. Cinco. Desde aquí hasta acá, ¿cuánto? Y desde aquí hasta acá, ¿cuánto? ¿Solamente el pedacito de arriba o...? Sí, ya te digo desde dónde, mira, desde aquí hasta acá. Y también díctame de una vez este de acá. Este, ¿de cuánto? Y este, ¿de cuánto? Este viene siendo, el primero viene siendo de 1.2. Ya, güey, listo. ¿Y el segundo? De 0.8. Listo. .8 metros, todos son metros. Este otro de cuánto? Mira, si aquí tenía 5, ¿cuánto era de aquí hasta acá? Unos 7, ¿no creo? 7, sí, está perfecto. Y por último, la última medida allá. Esta otra de aquí hasta acá, ¿cuánto? Y este pedacito de acá. Podría ser igual 3.5. Sí. Y me hace falta un pedacito. Y nos hace falta este pedacito de aquí a acá. De 1 metro. 1 metro. ¿Cuál?
De aquí a acá. No, ese es unos 30, 0.33. Ok. Ahora lo que sigue es simplemente sumar. Esto de acá, estos pedacitos de aquí se llaman pies de tubería recta, ¿cierto? Mira que nosotros lo que hicimos fue coger esos codos y los desdoblamos y nos dio 73.4. Este codo lo desdoblamos, el otro, o sea, esos 4 codos. Entonces sumamos 3.5 más 5 más 1.2 más 0.8 más 7 más 3.5 y más 0.3 y los pasamos a pies. Vamos a ver cuánto nos da. 2 metros, 7 metros y 7, 14, 10.5 más 3.5, 13.5, 14, 14.3. Anderson, ¿cuánto te dio? Profe, pues ahí me está dando 21,3 metros, 21, sin sumar lo de los codos. 7, 7, 14, sí. 21, 21.3. Y eso lo pasamos entonces a pies. Sí, señor, 21,3, pero sin sumar lo de las longitudes equivalentes. Ah, sí, ahorita le sumamos. Entonces, mira, vamos a ponernos al día con esto que teníamos acá, ¿no? Entonces, mira. 4, encontrar la velocidad del ducto. Díctenme el resto de cosas que hicimos. Uy, se me fue. A ver, 5, ¿cuál sería? 4, encontrar la velocidad del ducto. 5, 4, encontrar la velocidad real del ducto. 5, hallar el diámetro en pulgadas. El otro punto que sería 6. ¿Sí? Vale. 8. Los pies de tubería recta. Ahí estamos. Mira, encontrar el número de codos. Allá en diámetros pesaban pulgadas. Yo recuerdo que era que 16. Respuesta 16. Y así lo vamos llevando despacito. Encontrar el número de codos. Respuesta 3,90 grados.
vamos llenando eso. Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, gracias. Entonces, 3 de 90 y 1 de 60. La longitud equivalente, la respuesta es 73.4 pies. Allá los pies de tubería recta. ¿Me dijiste cuántos? 23 me dijiste. ¿23 metros? Anderson. ¿En pies cuánto? 21,3. Ajá, 21,3. ¿En pies cuánto? En pies 69,88. 39,88 pies. Vamos ahí. Ahorita sí hacemos lo que dice Anderson, que es encontrar la longitud total, que es la longitud de tubería recta más la longitud equivalente. La sumamos. Encontrar la longitud total. Es la suma de 73.4 más 69.8. 141. 142.4. 143,28. 43.28. Ya lo tenemos, muchachos. Ya lo que sí que es un par de fórmulas y terminamos. Breve. Pies. Ah, pies. 143,28 pies. Pies. Ujú. ¿Yo dije metros? ¿Yo dije metros? No, no, señor. Me estoy volviendo loco, Dios mío. Entonces ya tenemos, ya muchachos, ya no nos quedan sin encontrar dos cositas y ya sale. Entonces, nos devolvemos y repasamos. ¿Les parece? Lo primero que hicimos fue analizar el puesto de trabajo del operario. Fuimos, efectivamente nos dimos cuenta. ¿O quién quiere contar la historia? Anderson, ¿la quieres contar? No, profe, me confunde la primera parte. La que se pasa no tiene muy buen internet. Dale, de una, ahí voy. Entonces la historia es lo siguiente. Si quieren, relájense, cierren los ojos y yo les cuento la historia. ¿Listo? Oye, no, te lo juro que, que si uno tiene, si uno se relaja, si uno tiene buena actitud y todo, de una que la... Entonces ahí voy. ¿Listo? Entonces lo primero que nosotros hacemos es visitar el puesto de trabajo. Cuando visitamos ese puesto de trabajo nos damos cuenta que el trabajador, el operario, está pues con problemas con esos contaminantes. Efectivamente, lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es ver qué contaminante es, porque dependiendo del tipo de contaminante está la velocidad de captura. Nos damos cuenta que ese contaminante en este caso era, bueno, era serrín. Y entonces buscamos esa velocidad. Listo, ya tenemos la velocidad. Nos fuimos con 1 metro y encontramos entonces
Y la medida era de 70 por 30, si mal no estoy. O sea, 120 por 70 era. Eso lo pasamos a pies, encontramos, multiplicamos un lado por el otro lado, encontramos el área y a partir de esa área la multiplicamos por esa velocidad. Esos dos datos que encontramos nosotros los llamamos velocidad de diseño y área de diseño. Multiplicamos esos dos y recordamos que Q es igual a B por A. A partir de ahí, lo que nosotros hacemos ahorita es hallar la velocidad dentro del ducto. ¿Cómo lo hacemos? Establecemos un parámetro de diseño y dijimos, vamos a decir que la parte más larga la vamos a dividir entre 3. Así hicimos. Y entonces nos dio 15.7 pulgadas. Fuimos donde el maestro y le dijimos que nos hiciera un ducto de 15.7 y él nos dijo, no, no se puede porque los diámetros comerciales son 15 o 16. Y también nos explicó el maestro que para medidas por debajo de 10 pulgadas sí podía ir de 0.5 en 0.5. Pero por encima de 10 pulgadas no podía ir de 0.5 en 0.5, sino que sería 11, 12, 13, en nuestro caso 16. Para 16 encontramos para 16 pulgadas encontramos el diámetro expresado en pies. Y ahí pudimos encontrar el área de ese ducto. Después de que encontramos el área de ese ducto, hallamos la nueva velocidad a partir del Q que ya teníamos establecido. Se nos aumentó esa velocidad a cantidades porque disminuyó el área. Bien. Ya salimos de esa primera parte y nos fuimos a la segunda. ¿Qué hicimos ahora? Enderezamos esos codos y encontramos una tabla que se llama tabla de equivalencia en pies de tubería recta. Nos dimos cuenta que para 3 en 2.5D, que es lo que siempre se usa, para 3 es 3, para 4 es 4, para 5 es 5, para 6 es 6, para 7 es 7, para 8 es 8. Y luego ahí sigue la tabla y encontramos que para 16 pulgadas era 20 pies de tubería recta. Nos dimos cuenta en el dibujo, en el diseño. Teníamos 3 codos de 90 y un codo de 60. Y nos dimos cuenta que cada codo de 90 tenía 20. Eran 3 codos de 90, 20 por 3 nos da 60. Y un codo de 60 significaba que la pérdida del de 90 la íbamos a multiplicar por 0.67 y nos dio 13.4. Si lo sumamos a 60 y esa pérdida o esa equivalencia en pies de tubería recta nos dio 73.4. Lo que hicimos luego fue darnos cuenta en el dibujo, establecer las medidas de todos esos pies de tubería recta, entendiendo que estábamos dentro de una empresa y que efectivamente cogimos un metro y dijimos, bueno, 3.5 la primera, y así nos fuimos y establecimos entonces todas esas mediciones y luego las pasamos a pies. Después de haberlas pasado a pies, sumamos lo que nos dijo Anderson. Sumamos los pies de tubería recta de esos codos y sumamos los pies de tubería recta que vimos y sumamos los pies de longitud equivalente de los codos. Y eso nos dio un valor de 143.28. 143.28 ya nos sirve para muchísimas cosas. Ya les cuento qué vamos a hacer ahorita. Ahorita que cerré los ojos casi me quedo dormido. Ahí contando, yo estaba todo relajado ahí contándoles bien la historia. ¿Les cuento de atrás para adelante? Ahí vamos. Entonces, eso significa, muchachos, que tenemos un ducto largo, largo, largo. Un ducto súper largo. De 143.28 pies. Pies de largo, es un ducto. 143.28 pies de largo.
Ya lo tenemos expresado todo en pies de tubería recta. Está todo expresado en pies de tubería recta. Inducto. Ahora vamos a encontrar HF, que es la fricción. HF para 100 pies. HF es la fricción. HF es la fricción que debe vencer HF es la fricción que debe vencer la turbina. ¿Y por qué? Porque resulta que está viajando ese polvillo a 400 kilómetros por hora por ese ducto. La fórmula para HF para 100 pies. Es lo siguiente. Entonces la fórmula está hecha para 100 pies. Es decir, tenemos 143, luego multiplicamos lo que nos dé por 1.43, ¿cierto? HF para 100 pies. Para 100 pies de largo. Esta formulita es muy sencilla. Esa formulita es igual a y lo que nos dé se expresa en pulgadas de agua. ¿Pero qué son pulgadas de agua? ¿Y qué son pulgadas de agua? Las pulgadas de agua son una medida de presión. ¿Qué medidas de presión conocen ustedes, jóvenes? Una medida de presión. PSI, profe, o Pascal. PSI. Sí, PSI. Mm, ¿Qué es PSI? ¿Tú me puedes explicar? Yo les voy a explicar en 2 segundos. Vamos a ir todos por una libra de arroz o una libra de frijoles y la traemos y ya les muestro. Una libra es, cuando hacemos referencia a PSI, significa pound square inch. Pound significa libra. ¿Sí? Libra. Y pulgada cuadrada. Libra por pulgada cuadrada. Significa PSI, pound square inch. Vamos y aprendemos qué significa PSI. ¿Listo? Vamos, por favor, por una libra de frijoles. Yo también voy. ¿La tienen? ¿Sí? Darío Ruales, Alejandra, Leonardo. ¿Ya tienen la libra? ¿Listo? Ya todos la tienen, ¿cierto? Muéstrenme la librita, por favor. Eso, listo, a ver. Ay, nada más yo fui por la libra de frijoles, muéstrenla, a ver.
Eso, listo. Anderson la tiene en la mano, Jair la tiene en la mano. Listo, Gabriela la tiene. Johanna, listo, ya todo, Juan Manuel, listo. Y la tenemos, aquí dice 500 gramos, ¿cierto? Y aquí yo tengo una regla. Esta regla dice que mi pulgar tiene 2.5 por 2.5. Y se llama pulgar porque mide una pulgada. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cómo le parece? Entonces, si mide 2.5 por acá y 2.5 por acá, quiere decir 2 puntos, o sea, una pulgada cuadrada. ¿Cierto que sí? Una pulgada. Y si esto tiene una libra, esto es una pulgada, un PSI, ahí la tienen, jóvenes. ¿Cómo le parece? Severísimo, ¿cierto? Esta es la presión de una libra por pulgada cuadrada. Pero resulta que en ventilación, las medidas de presión son muy bajas. Mira, por ejemplo, hagamos lo siguiente. Soplemos nuestra mano. Hagamos así. Esa es una medida de presión muy diferente a la que nosotros acabamos de experimentar con la libra de frijoles, ¿cierto? Es mucho más baja. Podemos decir que una PSI corresponde a 32 y piquito de pulgadas de agua. O sea, una PSI corresponde a 32 y piquito pulgadas de agua. ¿Estamos? Las medidas de presión en ventilación las vamos a exponer como pulgadas de agua. Es una medida de presión. O sea, un viento que hace subir una pulgada de agua. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, que esto haría subir 32 pulgadas de agua. ¿Estamos? En ventilación, las medidas son muy, muy suaves, digamos. Con relación al PSI es 32 veces más pequeño. Ok. Vamos entonces a calcular. Vamos entonces. Vamos entonces a calcular efectivamente, eh, efectivamente esto. 2.74 paréntesis velocidad sobre 1000 elevado a la 1.4. Esa es la fórmula que vamos a ver. Vamos a... No la escriban todavía, yo la reviso aquí, pero yo sé que es así. Elevado a la 1.9 sobre diámetro elevado a la 1.22. Listo, ahí voy. HF es la fricción. Bien. HF. Fórmula de HF es la siguiente. 2.74 Profe, ¿por qué 100 pies? es en pies porque todas las medidas que estamos trabajando es en pies. Y esta fórmula la calcularon para una longitud de 100 pies. Este estudio lo hicieron en Norteamérica hace unos 25 años. Empezaron a conocer, a trabajar y a hacer de manera matemática todo lo que tenga que ver con ventilación. Pero es por eso.
Entonces, esta es una fórmula adimensional que tiene también una relación en una tablita. Pero es más breve por aquí. Elevado a la 1.9. Y es una fórmula de laboratorio, es una fórmula adimensional. Y aquí diámetro elevado a la 1.22. Lo tenemos. Listo, muchachos, pudimos hacer esa formulita. Velocidad, recuerdo que era 23.600 algo. Si mal no estoy, vamos a buscar esa velocidad. Aquí está. 22.661. 22.661. Diámetro 16 pulgadas. Ahí lo tenemos. Lo que nos da en pulgadas de agua para 100 pies. ¿Cuánto da esto? 22. Ah, 400 y pico. ¿Como 30? ¿Cuánto da eso? $34.97. 34.97. Sí, señor. Punto 97 pulgadas de agua. Esta es nuestra primera respuesta. 34.97 pulgadas de agua. Es nuestra primera respuesta. O sea, es un poquitico más de un pc. Claro, eso es violento. Esa fricción que tiene que vencer la turbina corresponde a 34.97 pulgadas de agua solamente por la fricción que hay. Pero, ¿qué es la fricción? Es la oposición al movimiento. Significa entonces, miren, ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y me enseñaron eso, la fricción, y yo me acuerdo que el profesor decía mu sub k, que era igual a la fricción, oposición al movimiento, decía el señor.
¿Vamos bien, cierto? Es una maravilla. Vean, ya estamos coronados, ya no falta nada. Otra fórmula y ya, muere. Así de breve.
Entonces eso que acabamos de hacer, ya estamos a un pelito de terminar, pero terminamos la siguiente clase. Recordamos que la presión estática está conformada por las pérdidas por fricción, que es lo que acabamos de encontrar, más las pérdidas por presión de velocidad, que son esas pérdidas que se dan en la campana. Pero eso lo vemos en la siguiente clase. De momento quiero pedirles el favor de que repasemos esta clase. Yo la subo esta noche y ya queda pues a disposición de ustedes. Es bien importante para el futuro de ustedes como ingenieros ambientales que dominen este tema de ventilación, que es una maravilla. Por eso es que piden ingeniero ambiental con especialización en seguridad y salud en el trabajo, sobre todo por temas como ventilación y ruido, que son los más graves porque son los que causan accidentes, perdón, son los que causan cánceres, cáncer y la pérdida auditiva. Esos dos son como los más graves de todos. Entonces, digamos que la carne, el hueso, de toda la especialización es esto que estamos viendo así tan fácil, tan breve. Nos dimos cuenta que los contaminantes químicos son aquellos que pueden llegar a producir cáncer ocupacional y eso acaba con cualquier empresa y con cualquier capital de cualquier empresa. Muchachos, para mí ha sido un gusto, un placer haberlos tenido nuevamente aquí en clase. Nos vemos entonces el jueves. ¿Listo? No se Profe, olviden. una cosita. Sí, Usted había dejado una tarea esa, pero no ha creado la tarea en el Classroom, ¿no? sí, yo les dejé la tarea ya, ¿cierto? Ajá, creo que es para el... No sé. ¿Cuál era la tarea? Acuérdame. Lo de calcular el FT, profe. Para 5 actividades de un trabajador en todo el día. Ay, pero ese FT era del año antepasado. ¿Sí? ¿Cuándo fue que hicimos eso? ¿Te acuerdas cuándo fue? Eso fue como en Clase diciembre. pasada, profe. ¿La clase pasada? Sí, Sí. profe, la clase pasada. Pues la clase pasada, sí, profe. Desde que Y hace... porque usted dejó el trabajo en la clase pasada. Ahí terminó. Tienes toda la razón, discúlpame. Yo pensé que yo ya les había puesto eso. Espérate que no se han ido ya lo abro. Entonces, ya, imagínense que yo pensé que eso ya lo habíamos metido. Eso ya lo tenía evaluado. Entonces, venga, trabajo en clase. Entonces, ya, ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Nada más, o sea, hasta hoy y listo. No, profe, por ejemplo, por mi parte no. Pues un pedazo nada más. Pero sí, Profe, por mi Es parte hasta el todavía no, profe, jueves. tampoco. ya Hasta está. el jueves, sí, profe. Es hasta el jueves, profe. Listo, hasta el Sí, jueves. profe, era el jueves. No hay problema. 10 FT. Entonces, tarea. 10 ejercicios de FT. ¿El jueves? Listo. Viernes, Cinco, profe. profe. 5, profe, 5 Profe, ejercicios. pero usted había dicho que eran 5. Profe, son 5 ejercicios. ¿Tan Usted nos dejó 5. poquitos? Bueno. Porque usted dijo que le metiéramos el W1, el Sí, sí, WGT. ¿cuánto? Vean, no me van a creer, pero lo que yo califico, les voy a contar un secreto, es el esfuerzo de ustedes. O sea, a mí el que se demore 5 minutos haciendo una cosa, ese no lo hizo, lo copió. Por eso se me quedaron en la especialización como 5 muchachos. Bueno, toca repetir la materia. No, mentira, yo para qué los asusto. Si yo soy una santa paloma, ¿jueves dijimos? Bueno, hasta el viernes, pues ahí como... ¿Listo? 4 de febrero. Ya, está bien. No, pero sí, Profe, y no hay posibilidad que no lo dejes por favor. ¿que nos dejes qué? No te alcancé a oír. Profe, Alejandra. no hay posibilidad, profe, que no lo dejes para el viernes a más tardar las 6 de la tarde. Lo dejé para el viernes a las 12 de la noche. Ay, sí, profe, es que yo ando un poquito ocupada esta semana. No te preocupes. Lo dejé para Gracias, profe. el viernes 12 de la noche. Entonces, este tema es la carne y el hueso de la especialización en higiene y seguridad industrial, por ejemplo.
y ustedes ya lo están dominando. Pues poquito a poco, ¿cierto? Pero ahí lo estamos viendo y nos damos cuenta que eso es digerible, ¿cierto? Bueno, muchachos, les mando un abrazo a todos y nos vemos el jueves, ¿listo? Chao, Hasta chao. luego, profe, Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias.